there's no tomorrow. Segunda parte. Me voy un poco más despacio porque es la parte práctica y espero puedan repetir el video si en algún momento queda mal un poco de información o queda alguna duda. Me voy lento con esta parte y les muestro entonces cómo desarrollar una tabla de frecuencia para determinar esa primera foto de los datos que tenemos y obtener al menos tres de los gráficos básicos que se puede obtener de un conjunto de datos para describirlos. Antes de iniciar, igual vamos a trabajar con Excel. Eh, vamos a, Les voy a platicar un poquito de SPSS, pero no vamos a poder trabajar en ello por la cantidad de tiempo que nos permite esta masterclass. Entonces, vamos a enfocarnos en Excel. En esta parte, antes de iniciar a trabajar, platicarles de las opciones que tenemos para trabajar estadística en Excel. Yo sé que podemos poner fórmulas, generar tablas aquí en Excel, pero existen algunas herramientas creadas con objetivos específicos para trabajar la estadística en Excel. Y vamos a platicar sobre estas herramientas y cómo utilizarlas para tomar esta primera foto de un conjunto de datos. Ok, les comentaré de qué va el conjunto de datos. En la parte de la pestaña de datos, es la parte que podemos trabajar para desarrollar estadística descriptiva y trabajar en la parte de análisis. Yo sé que una vez que abran su Excel a la mayoría de ustedes no les va a aparecer esta opción de análisis. Entonces eso puede limitar utilizar estas herramientas como Solver o análisis de datos. Entonces, ¿cómo cargar esta parte de análisis de datos o poder integrar algunos complementos? Muy bien. En la parte de archivo, ingresamos a la parte de archivo, nos vamos hasta la parte de abajo donde está la opción de opciones, seleccionamos opciones y nos vamos a complementos. En esta opción de complementos vamos a seleccionar administrar, complementos de Excel y seleccionamos ir. Y aquí están estos complementos, las herramientas de análisis de datos, Solver y una más que yo agregué últimamente que suelo trabajar con mis estudiantes de estadística descriptiva, que es la de Real Statistics. Estas ya les aparecen por default a varios de ustedes, sería cuestión solo de activarlas y seleccionar aceptar. Para aquellos que necesiten algo más complejo de trabajo en estadística, como que ya tienen el dominio básico y quisieran hacer una regresión, una correlación, utilizar Real Statistics. Buscan en Google, descargar complemento de Real Statistics para Excel. Viene gratuito y lo pueden descargar sin problemas. En caso de que no esté alguna de aquí y quieran descargarla, no me aparece herramienta de análisis. Buscar complemento de herramienta de análisis en Google, página oficial de Microsoft, lo descargan y listo. Ya que los descarguen, nos vamos al lugar de descarga donde haya quedado su complemento. Voy a seleccionar examinar, me voy a mi carpeta de documentos, programas, y yo por ejemplo aquí tengo el de Real Statistics que había descargado para hacer esta muestra. Lo selecciono y aceptar. Dice que ya lo tenía, si deseo reemplazarlo, le voy a poner que sí. Entonces ya que me aparezcan aquí, palomeo y antes de salir selecciono aceptar. Se va a quedar cargando los complementos de análisis de datos en Excel. Le damos un momento. Listo. A quienes no le aparecía la parte de aquí de análisis en la pestaña de datos, ya deberá de aparecer estos dos. Y agregado una pestaña más que se llama complementos, donde va a aparecer Real Statistics y hacer análisis de datos. Vamos a navegar un poco sobre estas herramientas. Primero voy a trabajar aquí con el de complementos para quien es avanzado y quiere trabajar con Real Statistics, las cosas que pueden desarrollar aquí.
entro a análisis de datos, a las herramientas y puedo desarrollar estadística descriptiva donde tan solo seleccionando esto y seleccionando todo el conjunto de datos me va a desarrollar todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de frecuencia de forma automática. Tablas de frecuencia de forma automática, obtener el histograma y la curva de dispersión que pudieran tener de forma automática seleccionando los datos. Regresiones, que este de regresiones establece una correlación estadística de algunos estadísticos de prueba como el alfa de Cronbach, una R cuadrada que pueda determinar esta relación de una variable con otra de acuerdo a los patrones de respuesta hacia los patrones de estadística descriptiva. ANOVA de análisis factorial exploratorio y multivariado que pueden utilizar en estadísticas para pruebas. Esto se puede desarrollar un poco más en áreas de producción para pruebas de productos. TimeS es una parte de hacer pruebas a instrumentos estadísticos que podamos aplicar. Análisis multivariado, uno de los más famosos, análisis factorial exploratorio. Este nos ayuda a distinguir que cuando desarrollamos una variable y le ponemos variables observables, saber que todas las variables observables sí coinciden con eso. ¿Qué pasa si a mi variable le llamo contenidos? Y en contenido le pongo visitar una empresa, ya no es un contenido, es una actividad. Entonces, un análisis factorial nos permite saber que estén bien construidas nuestras variables y conjuntos de variables que especifican de esa variable. Se hace una prueba de ese estadístico y nos ayuda a determinar si desarrollamos bien a través de, de esta herramienta cada una de las variables y conjuntos de variables. De esta forma podemos probar un instrumento estadístico antes de aplicarlos. Correlaciones que tiene un enlace matemático de lo que denominaríamos como regresiones y otros misceláneos en general que nos ayudan a hacer otra serie de estadísticos. Quien tenga dominio básico va a identificar varias opciones que dice que se pueden tardar un montón de tiempo con fórmulas de seleccionar algunos de estos y poderlos trabajar. Ok, entonces en la primera etapa, poder cargar complementos de Excel para análisis de estadística descriptiva que podemos trabajar en nuestros proyectos de educación. Es muy extenso, explicarles cada uno, poder entrar me tomaría bastante tiempo y siendo honesto, no tengo dominio de algunos de estos cálculos estadísticos que se mencionan en Real Statistics. No he utilizado todos, la verdad. En educación he utilizado multivariado, regresiones y estadística descriptiva, para ser honesto. Son los que he trabajado en algunos proyectos de investigación en el área de educación. Muy bien, ya dimos un pequeño recorrido en esta herramienta, complementos Real Statistics. Si tienen alguna duda, igual pueden regresar al video a la parte de cómo cargar el complemento. Y recuerden, lo pueden encontrar con el nombre tal cual viene aquí en Google y que sea una página oficial de Microsoft. Son gratis. Datos. Datos análisis. Vamos a entrar a la parte de análisis de datos y ahorita les comento cómo nos pueden apoyar estos análisis. Vamos a iniciar con una tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencias nos permiten determinar de forma agrupada tres características principales de los datos que tenemos. Los voy a poner en diferente color para irlos identificando. Vamos a iniciar con esta, con un azul, un rosa, una variante del rosa y un amarillo. Con estos vamos a ir trabajando. Tengo esta primera tabla y tengo un conjunto de datos. Es muy genérica esta presentación de la práctica, pero el punto es que ustedes identifiquen alguna herramienta estadística que utilizo a lo largo de este ejercicio en Excel o alguna técnica de alguna fórmula que ustedes puedan aplicar en su análisis. Imaginen, tenemos un conjunto de datos y en este caso tengo una serie de estudiantes, creo que son 42 estudiantes, y de cada estudiante tengo los datos que son de calificación y edad de los estudiantes. Estos estudiantes son de una institución de educación abierta y las edades varían desde los 20 años hasta los 50 años. Entonces, ese también es un elemento a considerar. Vamos a analizar una tabla de frecuencia hablando de las calificaciones. Las calificaciones
Hay desde el 2, el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos nosotros identificar las que son números del 1 al 10. Pero ¿cómo sé de este conjunto de datos que no haya otro dato, una calificación que le hayan puesto un 72 porque el profesor subió mal al sistema? Muy bien. Vamos a seleccionar todos nuestros datos. Control C. Los agrego aquí en datos. Y de todo este conjunto me voy a datos y voy a quitar duplicados. Continuar con mi selección actual y quitar duplicados. De mi columna de datos es correcto. Aceptar. Me dice que tengo 7 datos diferentes. El 2, el 5, el 6, el 10, el 9, el 8 y el 7. Listo. Ya puedo identificar mis elementos bases con los cuales voy a empezar a trabajar para representar y tomar la foto de todo este conjunto. Algo recomendable sería organizarlos. Entonces, ordenar y filtrar. Ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección y ordenar. Listo, ya los ordené. Determinar las frecuencias de estos datos. Me puedo contar cuántos hay del 2, 1, 2. Identificar de un conjunto de datos pequeño o grande nos toma bastante tiempo. Para desarrollar la frecuencia y determinar magnitudes de datos, vamos a utilizar una de las herramientas de análisis de datos. Ya que tenemos estos datos, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a datos, análisis de datos, y este primer gráfico que nos ayuda a determinar magnitudes de un dato, el gráfico comúnmente conocido histograma. Aceptar. Vamos a identificar nuestro rango de entrada. Nuestro rango de entrada es el conjunto de datos. Todo el conjunto de datos lo voy a seleccionar. Lo selecciono y doy Enter. Rango de clases. El rango de clases se refiere a los elementos de estudio que tengo en ese conjunto de datos. En este caso, para nosotros nos representa los datos diferentes. Mi rango de clases es el 2, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo el rango de clases y tengo mi conjunto de datos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es el rango de salida. Me dice que si en una hoja nueva, y no, yo quiero que los ponga aquí mismo, rango de salida, y puedo seleccionar una casilla donde me va a enviar esa relación de datos. Voy a decirle que los ponga aquí abajo y selecciono Enter. Ya he seleccionado, hay quien quiere el histograma ordenado, el porcentaje acumulado y crear el gráfico. En este caso, espero que solamente me envíe la relación de los datos y voy a seleccionar aceptar. Listo, ya me dice que de datos del 2 tengo un dato. Del dato número 5 tengo 4 datos. Del dato número 6 tengo 5. Del dato número 7 tengo 5. Del 8 5. Del 9 8. Y del 10 13. Mayores al 10 no tengo ningún dato. Listo. Esta es una forma de identificar magnitudes de un conjunto de datos para tomar esa primera foto. Para mi ejercicio voy a tomar este conjunto de datos y los agrego a mi tabla de frecuencia. Y de aquí vamos a empezar a trabajar. Voy a eliminar el archivo para poder trabajar en conjunto con todos los datos. Sí, borrar todo. Listo. Frecuencia. Tenemos esto primero. La frecuencia, que es esa magnitud de los datos. Para desarrollar qué es una frecuencia. El 2 una vez, el 5 4 veces. Esa es la frecuencia de veces que aparece ese elemento. Puede ser personas, pueden ser cualidades, puede ser una palabra dentro de un estudio cualitativo. Y vamos bien hasta ahí. Hasta esta parte termino la primera parte del video y vamos a completar las columnas en un segundo video que agrego a continuación junto con este, una vez que ya hicimos una explicación general de las herramientas de análisis de datos de Excel y cómo obtener la primera magnitud en esta primera etapa de nuestro proyecto. Vamos por esta segunda etapa, que es crear la tabla de frecuencias con los valores de cada una de las magnitudes que obtuvimos. Espero hacerlo un poco, espero hacerlo simple y nos vamos paso a paso. La frecuencia acumulada que se tiene del inicio, se toma el primer valor.
En este caso, hasta el momento con el dato número 2 he acumulado un valor de frecuencia. Cuando llego a la siguiente parte, del valor número 5 tengo 4. Entonces, en este se va a sumar el dato anterior más el dato que tengo del valor consecutivo. En el siguiente caso, voy a tener mi valor anterior, que ahora es el 5, que fue un acumulado, más el valor del dígito número 6. Y Enter. Una vez que me reconozca el patrón Excel, arrastro la fórmula y tengo mis 41 estudiantes. De esta forma se obtiene la frecuencia acumulada. Ahorita les comento cuál es la utilidad que tiene esta columna. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la proporción que representa si consideramos que mi total de datos 41 es igual a 1, ¿cuánto sería mi proporción de, de la frecuencia número 1? Por ejemplo, en la frecuencia del dato número 2 mi frecuencia es 1. En este caso mi total de datos es 41, entonces aquí voy a escribir 1 entre 41 y Enter. En el siguiente caso va a ser mi frecuencia, que en este caso es el número 4, entre mi total de datos, 4 entre 41. Ya que reconozca aquí el patrón, obtenemos la proporción de cada uno de los datos que tengo aquí. Creo que no reconoció la fórmula. Elimino hasta los de ahí. En este caso sería, este sería igual a 5 entre 41, 0.12. Estos tres son iguales. El último, 8 entre 41 y finalmente 3 entre 41. La proporción de la frecuencia relativa al 1. ¿De qué va este tema? Cuando se llaman absolutas, es este caso que tenemos aquí. La frecuencia absoluta del 7 es 5 y listo. Esto es un valor absoluto. El 0.12 es una frecuencia relativa al número 1. Incluso el porcentaje es una frecuencia relativa respecto al 100. Hasta la parte azul lo consideramos como valores absolutos. En la parte eh, que tiene un color un poco rosado, lleva una frecuencia relativa respecto al 1. Y al final, en la parte amarilla, tenemos la frecuencia relativa respecto al número 100. Para el caso de la frecuencia relativa acumulada, se hace lo siguiente. El primero se va a pasar igual. El segundo va a ser igual a la anterior más el nuevo que tenemos en el elemento. Y el siguiente va a ser igual a la anterior más la frecuencia que tenemos enseguida. Y listo. Nuestra frecuencia acumulada es el número 1. En este caso, si nuestro total de datos son 41 y se va acumulando hasta que llega al número 10, el resultado es correcto porque es relativo al 1. El porcentaje es la representación bastante similar de la frecuencia relativa al 1, pero ahora con el valor base sobre 100. Lo único que vamos a hacer es multiplicar por 100 las cantidades. Este va a ser igual a la relativa por 100.
Y el porcentaje acumulado podemos hacerlo igual acumulando los porcentajes, o bien si ya tenemos la relativa acumulada por 100. Muy bien, y nuestro número total, 100. Estamos completos. Esta es una tabla de frecuencias. Se ve como un poco engorrosa, bastantes números, pero vamos a ver el significado de cada uno. Vamos a desarrollar, que al menos se consideran por diversos autores, como fundamentos de la estadística descriptiva, tres gráficos. El primero lo vamos a hacer relacionando el dato con su frecuencia absoluta. Seleccionamos las dos columnas, dato y frecuencia. Con este vamos a desarrollar en la opción Insertar, Gráficos y seleccionar un gráfico de barras. Aceptar. Y tengo ahora la frecuencia de lo que represente cada uno. Siguiente parte. Vamos a utilizar dato y frecuencia relativa acumulada. Entonces seleccionamos primero la columna de datos, utilizamos la tecla control para sostener la selección y frecuencia relativa acumulada. Insertar, gráfico, y nos vamos a ir por un histograma. Un polígono de frecuencia. Frecuencia relativa con relación hacia el 1. Y finalmente nos queda porcentaje y vamos a utilizar la de porcentaje. Entonces selecciono mi dato, selecciono la columna de porcentaje, tecla control porcentaje, insertar, gráficos recomendados, no me aparece, un gráfico circular, listo. Va, y ya obtuve el dato y el porcentaje de cada uno. De cualquier conjunto de datos, veámoslo de esta forma. Cualquier conjunto de datos que podamos obtener, se puede realizar una tabla de frecuencias. Los ordenamos, las frecuencias de cada uno y desarrollar la tabla. La parte que está en azul, esta primera parte, siempre nos va a ayudar a determinar magnitudes. ¿Qué tanto sucede de alguna situación? ¿Qué tantos dieces tenemos? Ok, 12. Y es un factor dominante dentro de las magnitudes. Magnitudes de los elementos, utilizar las primeras columnas de la tabla. Después nos vamos a la parte central de la tabla. La parte central de la tabla con respecto al 1 y principalmente utilizarla con referencia del acumulado nos ayuda a determinar patrones. Cuando nuestros datos no son precisamente números, por ejemplo, que aquí estuviera enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y hubiese frecuencias de algún dato relativo a ese tiempo, el que nos va a ayudar es la frecuencia relativa acumulada. ¿Para qué sirve este? Para determinar patrones de cambio. Cómo cambió del 1 al 3, cómo se fue cambiando el gráfico del 5 al 6, del 7 al 8 y que cambia mucho del 9 al 10, esta última tendencia que tiene aquí. En calificaciones es poco representativo, por eso no suena tan lógico este caso, pero cuando es de tiempo tenemos el polígono de frecuencia que nos va a determinar cómo cambió de enero a febrero, de febrero a marzo. No nos va a ayudar uno de magnitudes, nos va a ayudar las columnas centrales para determinar patrones de cambio. Les recomiendo para cuestiones que son relativas al tiempo. La tabla de frecuencias es una forma ordenada genérica de organizar los datos y de eso se obtienen estos tres gráficos. Ya llevamos magnitudes y patrones de cambio. Último, este se denomina como proporciones. A diferencia de una magnitud, sé que el 10 es más grande que el 2, pero no sé cuántas veces es más grande. Aquí a base de proporciones sé que uno es 19%, 21%, sé que el otro es 4%, 10% y puedo determinar un comparativo de proporciones. El otro nos da solamente magnitudes, pero aún no son comparativas eh, numéricamente en general, de cómo representa de 1 al conjunto total de datos que tenemos. Solamente sé que del 10, pero no sé qué porcentaje me representa. Aquí ya sé qué número porcentual me representa ese dato. Y ese lo obtenemos de la última columna. Y estos tres son los básicos de desarrollar en una tabla de frecuencia para obtener qué sucede con nuestros datos. Magnitudes, patrones y proporciones. Es una forma
Fácil. Me tomó 10 minutos llegar a desarrollar toda la tabla y los tres gráficos. Sin la explicación, organizar todos los datos y obtener estos tres gráficos base como primera foto de estadística descriptiva nos toma 5 minutos. Entonces, esta es una forma interesante de ordenar los datos y tener a partir de una tabla de frecuencias las tres imágenes principales de un conjunto de datos. Nos vamos ahora a un cambio sobre las tablas de frecuencia, que es por intervalos. Les